Hola y bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de la asignatura. En este caso vamos a ampliar un concepto del tema 7, relativo al tema 7, mecanismos de financiación e inversión, que no se incluye y que considero que es necesario que manejéis y que conozcáis, puesto que de lo que se trata es de poder disponer, de poder conocer, de poder saber a qué herramientas podemos recurrir en el caso de que queramos salir hacia el exterior y cómo podemos cubrir, cómo podemos suplir de alguna forma los riesgos que se derivan de esa operación. Como sabéis, además, obviamente el resto de obligaciones que tenemos dentro de un contrato, que es básicamente el entregar valor a nuestro cliente, entregar ese proyecto a nuestro cliente, existe una obligación esencial y única en la mayor parte de los casos por parte de mi cliente, por parte de mi comprador, que es la del pago. Pues bien, nosotros como exportador, nosotros como empresa internacionalizada, como empresa que sale hacia el exterior, uno de los principales riesgos que vamos a tener que cubrir es precisamente el de impago, el riesgo de cobro que llamamos. Pues bien, disponemos de una herramienta que en los últimos años ha cobrado especial relevancia, como son los seguros de crédito a la exportación. Seguros que, como veremos, van destinados a cubrir esa componente o ese riesgo, o ese posible siniestro, podemos decir, de impago en una operación internacional. Pero, ¿qué es el seguro de crédito a la exportación, ¿no? Y que os quiero introducir en este vídeo hoy. Bueno, como sabéis, los dos elementos fundamentales, como acabamos de decir, de una operación comercial, sea esta nacional o internacional, es, en primer lugar, la entrega de ese valor, de ese producto, de ese proyecto a mi cliente, y por parte del cliente la obligación del pago. Por mi parte, como exportador o como, digamos, empresa suministradora de ese producto o servicio, el derecho al cobro. ¿Vale? Estos son los dos elementos esenciales que nos encontramos y que habéis visto en cualquier operación comercial, podemos decir. Pues bien, cuando hablamos de una operación internacional, es decir, cuando hablamos de una operación en la que estamos saliendo a mercados exteriores, por definición, mercados en los que no estamos radicados, mercados cuya legislación, cuyo funcionamiento vamos a tener más lejos, técnica y psicológicamente incluso, y por tanto estamos de alguna forma más descubiertos. Pues bien, la complejidad, la dificultad para poder resolver disputas que vayan derivados a ese impago o de ese impago, pues se incrementa exponencialmente. Por tanto, es importante que cuando de salir al exterior se trata, conozcamos de qué herramientas disponemos para dar seguridad, podemos decir, a esa exportación. Son muchas esas herramientas de las que disponemos, muchos tipos de seguros, muchos tipos de pólizas a las que podemos recurrir, incluso herramientas o instrumentos financieros, pero hoy nos queremos centrar en uno de ellos, como es el seguro de crédito a la exportación. Este seguro de crédito a la exportación, que vamos a ir desgranando en este vídeo, proporciona al exportador, es decir, al vendedor, la seguridad de que si no cobra, es decir, de que si hay un retraso o un impago por parte del comprador en el pago, obviamente esa cantidad la puede declarar como siniestro frente a esa empresa, frente a esa compañía que proporciona el seguro de crédito a la exportación, y por tanto va a cobrar de ese seguro la cantidad que le es debida. Por tanto, de alguna forma estamos obviamente cubriendo un determinado riesgo y en muchas operaciones obviamente el principal riesgo. ¿Por qué ha tomado especial relevancia? ¿Por qué decimos que en los últimos años esta herramienta, este seguro de crédito a la exportación, pues ha cobrado especial relevancia? Pues básicamente, primero, porque cada vez más lo que se realiza, lo que se mueve en el comercio son operaciones internacionales, operaciones en las que las empresas tienen distintas sedes o están radicadas en distintos países, y por tanto tenemos que ir hacia herramientas que nos permitan confluir, que nos permitan minimizar el riesgo derivado de la propia operación. También ha crecido su protagonismo, podemos decir, por el aumento de la necesidad de financiación, y es que los bancos que proporcionan esa financiación comercial van a exigir que haya este tipo de coberturas para ellos asegurarse el repago como como garante ante el deudor en el caso de que exista determinadas situaciones de impago. Obviamente, como veremos, esto tiene una serie de condicionantes para la empresa exportadora que lo solicita, tiene una serie de costes, tiene una serie de características, requisitos incluso de esas empresas de seguro de crédito de exportación, y también tiene una serie de implicaciones para el vendedor, que tiene que proporcionar determinada información. Pues bien, ¿qué riesgos nos va a cubrir este seguro de crédito a la exportación? Pues si atendemos a la fase en la que se genera el riesgo, pues podemos básicamente decir que nos va a cubrir tres tipos de riesgo. El riesgo de crédito, es decir,
el hecho de que yo como vendedor, como suministrador del proyecto, ¿no? Estoy financiando a mi cliente entre el periodo que va desde la entrega de mi producto, de mi proyecto, hasta el pago. Y más aún desde el momento en el que entrego mi producto o mi proyecto hasta esa situación o si se produce una situación de impago, de demora en el pago. Eso es lo que llamamos el riesgo de crédito y es uno de los elementos que nos va a cubrir este seguro de crédito a la exportación. Básicamente el hecho de que el cliente no cumpla con su obligación principal del pago, ¿vale? Segundo tipo de riesgo, la de resolución de contrato, la del hecho de que, por ejemplo, yo sea una empresa que fabrica, que es decir, paneles solares, tengo un pedido comprometido y a mitad de camino ya con la mitad, por ejemplo, del pedido fabricado y la otra mitad comprometido en fábrica, mi cliente me suspenda, me termine, podemos decir, o me cancele el contrato. En ese caso puedo reclamar también a mi entidad de seguro de crédito a la exportación que me abone esas cantidades que me son debidas porque he producido esos bienes, ¿no? Y por último, el hecho de que fabrico mi producto, entrego quiero entregar mi mercancía y mi cliente no la recoge nunca, por tanto no va a tener el argumento para realizar el pago, pero yo no voy a cobrar, ¿no? Por tanto, este es otro de los riesgos que nos cubre si atendemos, como os digo, la fase en la que se genera el riesgo, el momento en el que se genera el riesgo, estas entidades de seguros de crédito a la exportación. Si atendemos al origen, bueno, pues podemos hablar de riesgos comerciales, que son básicamente derivados de impagos en operaciones de financiación internacional, en relaciones que existen entre deudores privados y garantes. Como os digo, esto es uno de los puntos principales a los que se ha recurrido principalmente a estas pólizas de seguro de crédito de exportación cuando han participado bancos comerciales que han tenido que proporcionar para un determinado proyecto una serie de fondos. Van a exigir que existan estas pólizas para cubrir precisamente este riesgo comercial. Riesgo político, derivado, por ejemplo, de impago de países, de riesgos soberanos, ¿vale? En determinadas áreas del mundo. Y por último, también nos puede llegar a cubrir riesgos extraordinarios, básicamente derivados de situaciones catastróficas, pues terremotos, inundaciones, etc. ¿no? Todos los que se cubren, y esto ya es ir un pasito más allá, bajo cláusulas de fuerza mayor, que todos conocemos en determinados contratos. Por tanto, son muchos los riesgos que nos va a cubrir este tipo de pólizas y, por tanto, bueno, pues también tenemos que conocer, evidentemente, qué les podemos pedir o qué podemos cubrir con estas entidades de seguro de crédito de exportación cuando realizo una operación internacional. Bien, ¿quién nos proporciona esta cobertura? Pues básicamente empresas, compañías que se dedican, empresas de seguros que se dedican a proporcionar este tipo de pólizas a las operaciones comerciales, ¿vale? Básicamente vais a tener en el mercado una lista muy amplia de empresas de seguros que se dedican a proporcionar este tipo de pólizas. Pero este tipo de pólizas comerciales, podemos decir, tienen limitaciones y básicamente sus limitaciones van enfocadas a riesgos políticos, al último grupo de riesgos que hemos visto, a los políticos, a los comerciales y a los extraordinarios. Generalmente las pólizas comerciales no cubren o alcanzan a cubrir, serían tremendamente caras, ese tipo de riesgos. ¿Cómo lo suplimos? Bueno, pues muchos estados, entre ellos, por ejemplo, el Estado español, a través de CESTE, que es la empresa nacional, la Agencia Nacional de Crédito a la Exportación, CESTE, CESCE, bueno, pues tienen una serie de agencias nacionales que cubren a cargo del Estado, ¿vale? Por cuenta del Estado, esos riesgos que la operación comercial no cubre, esos riesgos políticos, comerciales y los que llamamos comerciales a medio y largo plazo y extraordinarios, ¿vale? Es así, por tanto, que se entiende que recurrimos a este tipo de pólizas por las agencias nacionales de crédito a la exportación cuando mis riesgos o los riesgos que trato de cubrir no alcanzan a ser cubiertos por las operaciones o por las compañías comerciales, por las pólizas comerciales. Incluso un paso más allá, cuando quiero obtener normalmente condiciones más ventajosas en cuanto al coste de esa póliza. Bueno, obviamente el hecho de que vaya a cuenta el Estado tiene básicamente dos objetivos. Como decimos, cubrir ese gap que no cubren los bancos comerciales, que no cubren las compañías comerciales con sus pólizas, y segundo, fomentar obviamente la exportación porque le doy una herramienta más a la empresa, a la pyme nacional, a la empresa grande nacional, para poder salir al exterior y estar cubierta, es decir, cubrir sus riesgos y poder minimizar así el posible riesgo que tenga a salir al exterior. Obviamente, estas pólizas establecen sus condiciones. Básicamente, las condiciones que establecen van encaminadas a dos elementos. El primero de ellos, el porcentaje máximo que van a cubrir. Generalmente, dependiendo del país al que queramos ir, dependiendo de las condiciones cuáles son esos países,
bueno, pues CESCE o la ECA nacional de turno me va a determinar cuál es el contenido máximo que llaman elegible para cubrir una determinada operación. Es decir, cuál es el porcentaje máximo de la operación que van a cubrir con el seguro de crédito a la exportación y que generalmente ronda entre un 85 y un 80% de la operación. El segundo de los condicionantes es que obviamente si va por cuenta del Estado, algo se tiene que asegurar también el Estado como contrapartida. Y básicamente lo hace asegurándose que esa operación que saca como fomento o que digamos apoya para mover el mercado nacional tiene de verdad un componente nacional. Y para ello lo que generalmente impone es una serie de condiciones sobre el origen de los bienes que van a formar parte de ese proyecto. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de instalación de un parque eólico en Ghana, en África, voy a la ECA nacional, a CESTE, le digo que si está interesada en cubrir la operación. Está interesada en cubrir la operación, bueno, pues seguramente en esa carta de interés yo recibo una serie de condiciones y es que me impongan un contenido, un porcentaje mínimo de bienes que tienen que ser producidos y fabricados en España y que exportaremos a Ghana para formar parte de ese proyecto. Es decir, tengo que asegurar o me van a obligar a asegurar que hay una componente nacional de ese país cuya ECA ha participado en la operación, cuya ECA ha cubierto el riesgo de esa operación. Nosotros tenemos en mi empresa muchos ejemplos de esta situación, proyectos que tenemos internacionales en las que tenemos un porcentaje mínimo requerido como bienes que tenemos que fabricar o que tenemos que comprar, podemos decir, aquí en España y exportar a ese tercer país. Podemos decir, como estáis viendo aquí, podemos decir que el exportador está completamente cubierto en la operación. Pues como veis, no. Generalmente, a pesar de establecer esas condiciones, esa Agencia Nacional de Crédito de Exportación o incluso esa compañía comercial que proporciona pólizas de seguro de crédito de exportación, generalmente no van a cubrir toda la operación. Se quedan, como os digo, en ese 80-85%. ¿Para qué? Pues básicamente para dar un incentivo al exportador, para que el exportador también comparta el riesgo y no quede todo en los hombros de la empresa financiera que va a proporcionar ese producto, ¿no? Otra pregunta que suele ser muy habitual para este tipo de pólizas: ¿recibe el exportador inmediatamente el importe de la indemnización? Pues generalmente no, generalmente tiene unos plazos, ¿no? Que tenemos que tener previstos en nuestro cash flow, que tenemos que tener previstos en nuestro plan de viabilidad y que se demoran, como con cualquier seguro, desde que reclamo el siniestro, desde que reclamo el impago, hasta que la compañía del seguro de crédito de exportación me proporciona, me da la cantidad que se me debe o que está establecida o que está estipulada en la póliza. Por tanto, siempre se hace el pago en diferido, podemos decir. Por tanto, ese tiempo, para no ahogarnos en la operación comercial en la que estamos participando, tenemos que tenerlo previsto. ¿Cuánto cuesta generalmente? ¿Cuánto cuesta generalmente un tipo de póliza o este tipo de póliza? Bueno, pues básicamente depende del tipo de empresa que lo va a solicitar. Si estamos hablando de una empresa con valores de exportación de, por ejemplo, bueno, varios millones de euros y poco riesgo en la operación, por el tipo de producto, por el tipo de sector, incluso para el que se destina, bueno, pues puedo obtener pólizas con un coste de un 0,25, 0,30% del total de la operación, del total que estamos cubriendo con esa póliza. Mientras que si nos vamos a una pyme, que va a un país con mayor riesgo, que está empezando, que tiene un volumen, bueno, pues algo más limitado, bueno, pues el coste va a ser mayor y generalmente alcanzará pues un 1,75, un 2,5%, dependiendo, como os digo, de cuál sea, bueno, el tipo de operación. Obviamente, cuanto mayor sea la cuantía cubierta por una póliza, menor tenderá a ser, obviamente también, la prima porcentualmente, ¿vale? Siempre nos referimos porcentualmente al total de la operación que vamos a realizar. Como veis, por tanto, son muchos los argumentos que están a favor de utilizar este tipo de herramientas y es importante que conozcáis que si os planteáis una salida, un proyecto de exportación al exterior, contáis con herramientas de apoyo para cubrir básicamente lo que más nos interesa cuando salimos al exterior, que es básicamente tapar posibles riesgos que se deriven de esa operación. Como conceptos clave, como resumen de lo que hemos visto en esta sesión, decimos que el aumento del volumen de operaciones internacionales y las necesidades de financiación ponen al seguro de crédito como un elemento clave de apoyo a vosotros, empresas, o a vuestros proyectos de internacionalización, ¿vale? Para cubrir ese riesgo fundamental de la operación comercial. Se cubre como riesgo principal el de impago por parte del comprador, el de no cobro por parte del vendedor,
junto con otros políticos extraordinarios, comerciales a medio y largo plazo, es decir, muchos otros riesgos que pueden también impactar en mi cuenta de resultados. Y como hemos visto, además de las compañías que comercializan, digamos, podemos decir, pólizas de seguro de crédito de exportación, las SECAs de cada país juegan un papel esencial como herramienta de fomento de la exportación, pues cubren aquellos riesgos que comercialmente no alcanzamos a cubrir o que no alcanzaremos a cubrir en unas condiciones de mercado razonables, ¿no? Con un coste razonable. Por lo cual, tanto, resulta esencial conocer cuando estamos radicados en un determinado país qué ECA nos aplica, qué ECA está vigente en el país en el que estamos radicados, recurrir a ella, consultar apoyo, soporte, asesoría, en el caso de que queramos salir hacia el exterior y, por supuesto, si están interesados en cubrir la operación, estudiar las condiciones que nos proporcionan y poder incorporarla así a nuestro plan de internacionalización. Pues bien, por mi parte nada más. Espero que hayáis conocido un poco más sobre esta herramienta fundamental que es el de seguro de crédito a la exportación y, por supuesto, si tenéis alguna duda sobre lo que aquí se ha expuesto, estoy a vuestra disposición para resolverla a través de los canales habituales. Por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.